Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede en poder, pues, una vez más estar, hermanos, conectados. Damos la gloria al Señor que nos permite, pues, bajo esta plataforma, hermanos, que el Señor nos concede. Pues bienvenido a nuestros hermanos, nuestro hermano Rafael, y cada uno de los hermanos que se están conectando a través de esta plataforma. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente, porque están a la expectativa, están pendientes de, hermanos, de conectarnos y poder, pues, alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos entonces, hermanos, a leer la palabra del Señor como lo hacemos siempre, hermanos. El poder, pues, leer un salmo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo, hermano, en el Salmo 146. Salmo 146. Si usted tiene ahí su Biblia, ábrala y pues leámosla, hermanos, para poderle dar el inicio, ¿verdad? Que Dios sea el que se glorifique, que Dios sea el que nos hable, que Dios sea el que bendiga, hermanos, grandemente este programa, hermanos, en el cual, pues, nos conectamos. Versículo número 5. Dice la bendita palabra del Señor: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Bien, hermanos, hemos leído la palabra, un hermoso salmo, por cierto, hermanos, un salmo que podemos prácticamente, hermanos, sacar una buena enseñanza prácticamente de esto. Pero en esta hora, hermanos, vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias, hermano, en estos momentos al Señor, que nos permite de gran manera el poder, pues, alabar y glorificar tu santo nombre. Vamos entonces a inclinar, hermano, nuestro rostro. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias que nos permites en esta hora, Señor, el poder, Señor, iniciar, el poder, Señor, pues permitirnos alabar y glorificar su nombre. Le pedimos de gran manera, Dios mío, que usted nos pueda, Señor, respaldar, ayudar para, Señor, entrar a cada hogar en esta tarde. Le pido que tome el control de gran manera, Señor, de principio a fin, de, Señor, la oportunidad de que tú nos das, el poder ingresar, Señor, al hogar de cada hermano, de cada hermana, y que nos permites, Padre, a través de ello, pues, conectarnos, y de esa manera, pues, llegar al corazón. Señor, háblanos esta tarde, Espíritu Santo. A ti te lo pedimos y te lo suplicamos, en el nombre poderoso que sobre todo nombre es. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, hemos prácticamente orado. Vamos a entonar unos cantos, hermanos, como siempre lo hacemos. Vamos a alabar al Señor, que nos permite, hermanos, el poderle elevar estos cantos, hermanos, y hagámoslo con todo nuestro corazón. Bienvenidos a cada hermano que se ha añadido luego, hermanos, de leer la palabra del Señor y que ya estamos conectados. Bien, hermanos, yo no sé cómo viene delante del Señor, pero digámosle, con mis manos levantadas hacia el cielo. Así es que si usted puede levantarlas ahí donde está, levántelas para el Señor, concentrémonos, alabemos y glorifiquemos al Señor. Amén. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas, se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está Aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol. tan cierto que cuando Él es le santo, hablo, digámoselo. me puede oír. Y santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios no No rechaza oración. oraciones alimento. Sí, Señor. Nunca vi un justo Sin respuesta, o quedar en
quebrando alaba, Así es, Señor. en la prueba alaba, Te si adoramos. estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza la escucharás. Dios va al Así frente, es, Señor. abriendo Tú vas al camino, frente. quebrando cadenas, Quebrando sacando cadenas. espinas, manda sus ángeles ángeles contigo manda. a luchar. Así es. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo Así de es. noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Así es. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente, abriendo camino, Así es. quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie Así es. puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta sus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida uses. Lo que ahora quiero ser es un siervo fiel. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Dios. Que le seamos fieles, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser fieles. Gracias, Fieles a Papá. ti, Señor. Bendito eres. Fieles a Dios. tu palabra. Sí, Señor. Fieles, Señor, a tu misericordia, a tu gracia, a tu amor, a tu bondad. Padre eterno, Padre de Dios. Queremos ser fieles, Señor. Sí, Señor. Perdónanos en esta hora. Porque hemos sido infieles en algún momento, Señor. Que tengo te Así doy. es, aleluya. Y si en mí hay algo más, Tómalo, Señor. lo que más Anhelo es que mi vida uses. Lo que ahora quiero ser es un siervo fiel. Te adoramos, Dios. Eso es lo que único queremos ser, Señor. Fieles, Te adoramos, oh Dios. fieles, Sí, Señor. fieles a ti, Señor. Nuestra alma te alaba, Jesús. Bendecimos, Señor. Perdona Que tú nuestros eres pecados digno, Señor.
y ayúdanos Tú eres santo, a ser Dios, fieles Señor. a ti. Fieles, Así es, Padre. fieles, Señor. Oh, Porque sí, tú eres Padre fiel. eterno. Gracias, Tú eres Señor. fiel, Señor. Por Gracias, eso esta Padre. tarde te adoramos y te Sí, bendecimos Señor. Gracias, y Dios. te damos gracias por tu fidelidad. No tenemos palabras con que pagarte, Señor. Muchas gracias por esta adoración. Gracias por este Sí, momento Señor. que nos permites, Señor, darte. Así es, Padre. Que nos permite, Señor, adorarte, Sí, Señor. bendecirte. amado. Sí, Padre eterno. darte la gloria, darte la honra Eres digno, Señor. y la alabanza a ti, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, a ti. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos entonces, hermanos, a continuar. Bienvenido a cada hermano que pues ha llegado, se ha conectado, que tiene hambre y sed, hermanos, de oír la palabra del Señor. Y lo voy a invitar entonces a que abramos la Biblia en el libro que se llama Job. Libro de Job, hermanos. Le voy a invitar en el nombre del Señor a abrir la Biblia en el libro de Job y lo vamos a hacer en el capítulo 2. En el capítulo número 2, hermanos, versículo número 7. En el 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor, hermanos. Job, capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Amén. Bien, hermanos. Quisiera esta tarde que pudiéramos, hermano, tocar un tema que tiene que ver bastante con el tema, hermanos, que vimos anteriormente y que de alguna manera pues están relacionados, hermanos, con el tema de la voluntad de Dios. Pero el tema de hoy no es ese, por supuesto. El tema de ahora tiene que ver, hermanos, el sufrimiento de los justos. El sufrimiento de los justos. El sufrimiento de los lavados de Cristo, si usted quiere llamarlo. El sufrimiento de los seguidores de Cristo. El sufrimiento de los hijos de Dios. De esa manera, hermanos, pues, una de las cosas que, hermanos, hay que decir de esto, es que nosotros sabemos que Dios es fiel, y usted lo sabe perfectamente. Dios es fiel. De tal manera, hermanos, que cuando uno se da cuenta que Dios es fiel, uno podría pensar en que por ser hijos de Dios, ¿por qué nos guarda? ¿Por qué nos cuida? ¿Por qué nos protege? El justo, el cristiano, el hijo de Dios,
no va a haber sufrimiento. Es más, alguien cree o piensa que por ser cristianos ya no vamos a sufrir. Por venir a Jesús, por venir a Cristo, ya no habrá sufrimiento. Pues entonces, hermano, en vista de eso, cuando uno sabe que Dios es fiel, hay que saber que la fidelidad, hermanos, la fidelidad a Dios, es decir, nuestra fidelidad hacia Dios, no es ninguna garantía, hermano, para que los creyentes sean librados de la dificultad que puedan existir o que vengan hacia la vida. Las dificultades como el dolor, ese dolor, hermanos, que muchas veces se sufre por diversas circunstancias, del sufrimiento mismo prácticamente, de alguna manera puede haber dolor o sufrimiento en la vida de nosotros. Entonces, eso significa, hermanos, que el hecho que seamos cristianos y que Dios sea fiel con nosotros y que nosotros seamos fieles a Dios, eso no implica, hermanos, que estemos fuera del sufrimiento, del dolor. Al contrario, por poner, hermanos, un ejemplo, en la Biblia prácticamente pues podemos ver, hermanos, varios ejemplos. Y en estos momentos pues se me viene, por ejemplo, tenemos a José. José, pues todos sabemos que fue un hombre que sufrió desde su infancia, desde pequeño. Sus hermanos prácticamente lo llegaron a aborrecer de tal manera que llevó todo un sufrimiento. Y cuando escarbamos la Biblia, cuando la escudriñamos, nos damos cuenta que José pues era un hombre, hermanos, temeroso a Dios. Era un hombre pues que le era fiel a Dios de tal manera que uno podría pensar, y si era fiel a Dios, y si Dios estaba con él, ¿por qué vivió lo que tuvo que vivir? ¿Por qué padeció lo que padeció? Pero no solamente José, también tenemos a David. Usted conoce, muchos conocemos la historia de David. Y vemos pues cómo fue el sufrimiento de David. Desde el momento que lo ungen para ser rey de Israel. Y todo el proceso que tiene que llevar. Llega a ser rey. Y todavía posteriormente su sufrimiento no para, sino que continúa. Y usted sabe que David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Alguien podría pensar entonces, bueno, mire, y entonces, ¿cómo es posible que siendo un hombre conforme al corazón de Jehová, de Dios, entonces padece dolor, padece sufrimiento? Pero también se me ocurre, hermanos, el profeta Jeremías. Usted sabe cómo el sufrimiento de Jeremías, al llamado de ser profeta, ¿verdad?, viene y acarrea
sufrimiento para ellos. Y usted conoce la historia. Si no, pues deberíamos de estudiar el libro de Jeremías. Pero también nos encontramos con Job. Y por eso, hermanos, pues fui a leer esa parte de ese texto que leíamos de cómo pues Satanás hirió a Job con esa sarna maligna, pero antes de eso, el que le haya quitado todo lo que tenía, hasta sus hijos. Tremendo, ¿no? Y era un hombre de Dios. Pero no nos quedemos solamente, hablaré o tocaré también uno del Nuevo Testamento, y se me ocurre al apóstol Pablo. Conocemos la historia de Pablo, de quién era antes de ser Pablo, pero luego que es llamado al ministerio a hablar de Jesús, conocemos todo el sufrimiento que este hombre llevó. Y Pablo era un hombre fiel a Dios, lleno de fe. Era un hombre que dio su vida. No le importaba el precio que tenía que pagar por hablar el evangelio del Señor. Pero vemos todo el sufrimiento que vivió. Por eso le digo que la fidelidad a Dios entonces no es entonces ninguna garantía de que los creyentes serán librados de las dificultades, del dolor, el sufrimiento en la vida, de ninguna manera. Es que, hermanos, si nos ponemos a pensar, y los que han leído la Biblia se dan cuenta que Jesús enseñó acerca de eso, que se debe de esperar prácticamente de ello. Jesús prácticamente fue alguien que habló acerca del precio que se tenía que pagar. Y él mismo fue un hombre que sufrió, que pagó el precio, por cuanto pues se convertía en nuestro libertador. Él se convertía prácticamente en ese cordero. De tal manera, hermanos, que ahí podemos ver entonces que esto que hemos mencionado es para que nos demos cuenta, y aquellos que pasan un sufrimiento, aquellos que viven un dolor, aquellos que viven una situación difícil y que en algún momento han pensado y han dicho: ¿por qué? Si siendo hijo de Dios, si tratando de hacer las cosas bien, si yo no vivo haciendo el pecado, sino que me alejo, trato de hacer la voluntad de Dios, ¿por qué vivo estas cosas? De eso se trata, hermanos, este tema. De eso se trata. ¿Por qué entonces sufren los creyentes? Esa es la pregunta sobre todas las circunstancias. ¿Por qué siendo fieles a Dios? ¿Por qué preocupándonos a hacer su voluntad? ¿Por qué apartándonos del pecado? Entonces sufrimos los creyentes.
¿Por qué padecemos situaciones difíciles? Hay varias cosas que podríamos mencionar y no sé, hermanos, cuántas pueda mencionar esta tarde. Trataré de mencionar, hermano, algunas para que tengamos la idea. Y si es necesario hacer una segunda parte, valdrá la pena prácticamente para esclarecer bien, hermanos, esta situación. Entonces, ¿por qué sufren los creyentes? Bueno, hay diversas razones por las que sufren los creyentes. Es decir, que no es solamente una, son varias las razones por las que un creyente puede sufrir. No es simplemente, hermanos, algo en la que podríamos pensar nada más. No, son varias. Y la primera, hermanos, que hay que mencionar, que ¿por qué los creyentes, pues, sufren o experimentan el sufrimiento, hermano, continuamente? Y es que, hermano, se debe, primero, vamos a comenzar por ahí, por la consecuencia de la caída de Adán y Eva. Ya anteriormente hemos tocado, hermanos, sobre esto y hoy lo vamos a tocar un poco para recordar. Y recordémonos que desde el momento que Adán y Eva pecó, entonces allí el ser humano, hermano, sufrió una pérdida. Y esa pérdida prácticamente ha sido grande, ha sido tremenda, porque experimentó el pecado. Y la paga del pecado es la muerte prácticamente. De tal manera que ahí experimentó, hermanos, pues la muerte, hermanos, de alguna manera espiritual, física, moral, en que él estaba prácticamente, hermano, o tenía la dicha de mantener una comunicación directa con Dios. Pero cuando Adán y Eva fracasan, pecan prácticamente, entonces es ahí donde experimentan, hermano, el dolor, experimentan el sufrimiento, experimentan la muerte. Desde ahí en adelante, hermano, la vida del ser humano cambió rotundamente, y es donde pues se conoce, hermano, el dolor, se conoce la tristeza, se conocen los conflictos, hermano, prácticamente que se experimenta, hermano, en este mundo. Desde ahí, hermano, conocemos o se comienza a experimentar todo lo que el ser humano hasta este día experimenta por causa, hermanos, entonces, de la caída de Adán y Eva. Ahí inició todo. Ahí comienza, hermanos, algo diferente para el ser humano. Conoce la muerte y hablamos ya acerca de eso. Conoce el dolor, conoce el sufrimiento, conoce la tristeza, conoce todo lo que, hermano, acabo de expresar. Y es ahí donde entonces, hermano, hay un mundo diferente para el hombre, para el ser humano. Ahí, hermano, es otra realidad. Es donde, hermano, se experimenta un daño completo. Es dañado todo el universo, no una parte, está dañado todo
todo el universo. Así. Gime el universo. ¿A qué gime? Bajo los efectos prácticamente del pecado. Y como dijo alguien, hermano, desde ahí no hemos visto la nuestra. Desde ahí no la hemos visto. Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué sufren los creyentes? Y entonces, hermano, el primer punto tiene que ver con la caída. El hombre quedó depravado totalmente, bajo los efectos de la muerte, bajo los efectos del pecado. Ahí se conoció todo lo que acabamos de mencionar. Esa es la primera causa. Ojalá me haya dado a entender. Pero ¿qué otra causa existe? Bueno, oiga esto. Algunos creyentes, oiga esto, no todos, porque aquí digo algunos. Y cuando digo algunos no es porque todos vayamos a pasar por eso. Entonces, algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos. ¿Cómo así? ¿O qué quiero decir? Es decir, hermanos, como consecuencia de sus propias acciones. Sí, muchas veces, hermano, el sufrimiento del cristiano tiene que ver por nuestras mismas acciones. Por lo que hacemos. Por lo que pensamos. Por de cómo actuamos. ¿Y por qué dije? O toqué la palabra incrédulo, porque a veces, hermano, actuamos como ellos. Actuamos como personas que no somos cristianas. A veces actuamos bien raro, hermano. Pareciera que no somos cristianos muchas veces. Y ahí viene la consecuencia. Por eso dije algunos, porque no todos actúan de esa manera. Por eso quiero dejar claro. Sino aquellos que actúan prácticamente como personas que no conocen a Dios. Acuérdese de una regla de oro, si le quiere llamar así, que todo lo que el hombre segare, eso cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es decir, que no esperemos que si nosotros estamos sembrando amargura, dolor, injusticia, vayamos a cosechar cosas buenas. Ese es el problema.
que tener cuidado en este punto, porque puede ser que nosotros digamos que somos cristianos, pero actuamos como que no, si no lo fuésemos. Yo creo que le he dicho, hermano, una vez, un amigo criticándonos me dijo que eran más cristianos sus zapatos que muchos evangélicos. ¿Qué me quería decir? Que la acción, que las acciones que veía en muchos cristianos no eran las adecuadas. Por eso debemos de tener cuidado. Aún en nuestra propia casa. Porque muchas veces nuestras acciones ahí no son las de un cristiano. A veces nuestros pleitos no son los de un cristiano. Y la gente observa, la gente ve. Somos las cartas leídas. No se le olvide que los vecinos, las personas nos tienen bajo la mirada. Y para muchos somos referentes. Muchos esperan algo diferente de nosotros. Muchos esperan algo, hermano, muy diferente a otros. Pero muchas veces nosotros actuamos como inconversos. Y eso nos trae consecuencias. Y esas consecuencias traen dolor, traen sufrimiento. Eso es lo que quiero decir. Que traen prácticamente. Entonces, todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Lo que el hombre siembre va a cosechar. Ten cuidado con lo que usted está sembrando. Si usted quiere cosechar amor, ¿qué es lo que tiene que sembrar? Amor. Si usted quiere cosechar comprensión, ¿qué es lo que tiene que sembrar? Pero si usted siembra amargura, si usted lo que siembra es odio, si usted lo que siembra es división, si usted lo que siembra es incomprensión, no esté esperando recibir lo que no ha sembrado. Tengamos cuidado, porque esa es la regla de la vida, es la regla de oro. Y le voy a ser honesto, ese punto no es solamente para los cristianos, ese punto aún para los inconversos. Así es que no se salvan ellos, porque es un término de carácter general. ¿Sí? Aquí no se salvan. Aquí también entran.
Pero para los que conocemos la palabra, hermanos, es todavía un poco complicado porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Y al que hace, oiga bien, y el que no practica lo bueno, el que no hace lo bueno, hermano, le es pecado. Sabiendo lo que debe de hacer y no lo hace, nos es pecado. Eso es como el abogado que comete un delito. Para él todavía es más complicado. Porque él conoce la ley, pero aún conociéndola, es un infractor de la ley. Por eso, hermano, el cristiano debe de actuar siempre con sabiduría. Ese es el punto, ¿verdad? Es decir, bueno, entonces, ¿cómo debo de actuar? Bueno, con sabiduría, siendo sabios. Actuando conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Si queremos una respuesta a tal circunstancia. Debemos actuar de esa manera. Otro aspecto. Los creyentes también sufren, al menos en lo profundo de su ser, porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto. Imagínese usted. Es decir, este es otro aspecto, hermano. ¿Por qué el sufrimiento? Vivimos en un mundo corrupto, rodeado de corrupción, de pecado. Estamos rodeados de todo eso. Alrededor nuestro están los efectos de todo pecado. Así. Estamos rodeados prácticamente de ello. Y si vivimos rodeados de eso, eso implica que en algún momento, hermanos, podemos ser débiles y caer en la tentación. ¿Verdad? Caer. Doblegarnos a algo de ello. Porque los ofrecimientos vendrán. El poder del mal estará ejerciendo prácticamente presión. Imaginémonos que alguno de ustedes viva cerca de una persona corrupta. Y esta persona corrupta continuamente le está ofreciendo eso que él practica. Y ofreciendo. Es peligroso que al final de tanto ofrecimiento, de tanta presión que ejerce el mal en usted, en alguno de nosotros, se caiga en el pecado. Es peligroso. Usted podrá decir, no, pero ¿cómo puede pensar eso, pastor, verdad? No, nosotros somos cristianos. Le estoy diciendo no me recuerdo quién me dijo en cierta ocasión que una gota que cae en una roca continuamente, no sabemos cuánto tiempo va a llevar,
Pero esa gota al final provocará algo. ¿Un orificio? No lo sé. Dicen que el cántaro de tanto ir al río se quiebra. ¿Verdad? Ojo, porque por ahí puede venir el sufrimiento, el dolor. Yo le podría poner varios ejemplos, ¿verdad? Pero se lo voy a dejar a su imaginación. Usted sabe si usted está recibiendo algún ofrecimiento. Este es con usted. Es con usted. Una vez me dijo alguien, y no me recuerdo exactamente por qué me tocó el tema, pero me dijo que, hablando del hogar, me dijo, mire, en la casa solo debe de existir, solo usted es el hombre, solo sus pantalones, sus calzoncillos y sus camisas, solo las suyas. Ahora, si tiene un hijo, también tienen que estar las de su hijo. Y luego, las otras prendas van a ser de su esposa o de los miembros de solo esa, pero no debe de existir ropas extrañas. No sé si me doy a entender, hermanos. Ojalá que sí, ¿verdad? Es peligroso. Quizás su hogar esté bien. Y cuando digo bien, pues no es que no haya problema, no. Es decir, todo esté bajo la normalidad. Pero si mete un intruso a su casa, puede haber un peligro. No lo haga, porque puede ser un peligro. Bueno, cortémoslo ahí. Entonces, este es, hermano, otra, ¿verdad?, de las causas del sufrimiento. Que es peligroso. Vivimos bajo un mundo pecaminoso, como decíamos, y corrupto. Estamos rodeados prácticamente ante esos efectos del pecado. Y se sufre todo tipo de aflicción. Y los ofrecimientos vendrán en algún momento. De algún lado podría venir algo. Entonces aquí, hermano, es donde tenemos que ser sabios y pedirle al Señor para que nos ayude, para que nos guarde, para que Dios nos dé la victoria ante cualquier sufrimiento, ante cualquier circunstancia. Todo tipo de ofrecimiento que pueda venir, decirle no, no y no. Y no caer en una tentación. Pero también hay un cuarto elemento. Los creyentes sufren por obra de Satanás. ¿Sí?
También es posible que se dé eso, como el caso de Job. Job no se daba cuenta. Job desconocía el sufrimiento de él. Él se preguntaba. Él no sabía. Pero había llegado por causa de Satanás, porque él fue el causante. Él fue a hablar con Dios. Él fue a pedir permiso para tocar, para destruir. Entonces, hermano, también puede ser esa causa. Y las escrituras pues ponen en claro que Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo. Es el padre de la mentira. Sí, Él es. Él lo es. Usted lo puede corroborar en la segunda carta de Corintios 4:4. Se va a dar cuenta que ahí lo dice. Porque Él es el que controla prácticamente, hermanos, este mundo. Él lo controla. Él es prácticamente el que controla. Él es el causante de muchos sufrimientos. Él es un homicida. Es causante de mucho homicidio, de mucha muerte, de mucho dolor. Satanás. Él. Fíjese usted que a Satanás se le ha dado poder prácticamente para afligirnos de diversas maneras. ¿Sí? De diversas maneras. No solo de una, sino de muchas. Primera de Pedro 5, 8, 9. Ahí lo va a encontrar. En Primera de Pedro 5, 8, 9. Por eso, hermano, relata que Job era un hombre justo. Eso es lo que relata la Biblia. Es lo que encontramos prácticamente, que el hombre era un hombre justo, era un hombre devoto. Pero ¿qué sucedió? Bajo la voluntad perfecta de Dios, bajo la voluntad permisiva de Dios. Por eso dije que tiene que ver, ¿verdad?, con el tema de la voluntad también, el sufrimiento del justo. Bajo la voluntad permisiva es donde pues Satanás actúa y hace lo que hace. Bajo eso. Donde Satanás es atormentado, Job es atormentado por Satanás. Donde viene todo el sufrimiento, todo su dolor, todo ese aguijón. Imagínese usted. Ve a Pablo bajo aquel aguijón también, que había vivido por mucho tiempo. Era un aguijón de Satanás, dice. Y Pablo había rogado 3 veces. Sin embargo, no se le fue posible su sanidad. Al contrario, Dios tiene que decirle: bástate mi gracia. Y tuvo que aprender a vivir con ello. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta? Hermanos, la situación se vuelve muy difícil. Es decir, que nosotros no estamos exentos de ello, del sufrimiento.
Por muy fiel que usted diga que sea hacia Dios, y usted puede decir, mire, pero fíjese que yo doy mis diezmos a Dios, ¿verdad? Mire, yo prácticamente, mire, soy tan perfecto, mire, yo tengo mi corazón blanco que hasta brilla. Usted puede decir eso. Pero ya dije que no es por ser fieles a Dios. La fidelidad hacia Dios no es ninguna garantía para sufrir, para no sufrir. No es ninguna garantía. Entonces, mire, Satanás actuando en contra de los siervos de Dios, como mencionamos a Job, como mencionamos a Pablo, como mencionamos a David, como mencionamos a José, como mencionamos a Jeremías, y podríamos seguir mencionando. Y ahora puede entrar hasta su nombre ahí, en esa lista. Tenemos que tener muy claro eso. Como decíamos, que los tiempos son malos. Vivimos en un mundo tan perverso, tan malo, donde necesitamos, hermano, echar mano de la oración, de la meditación, perseverar. Gente sabia, gente con carácter. Que aún conociendo que bajo las luchas que tiene para ir caminando, hermano, las cosas han de venir. Debemos de ser conscientes de eso. Entonces, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás no va a descansar. Satanás no duerme, hermano, como nosotros, que hoy amanecemos dormidos hasta no sé qué hora, no voy a mencionar. No, él no duerme, siempre está maquinando. Sí, hermano. Así de sencillo. Nos vamos a quedar hasta aquí por el tiempo, hermano. Y la idea no es aburrirnos. El tema no termina. Vamos a continuar. Pero esto han sido algunas cosas causales por lo que puede ir el sufrimiento al justo, al creyente, al cristiano, al hijo de Dios, a la hija de Dios, al joven cristiano. Que Dios nos ayude. Como dije, no terminamos el tema, lo dejamos en continuación. Esperemos que el Señor nos regale una segunda parte o hasta una tercera parte. Podría ser. Hay mucho de qué hablar. Pero hermanos, pues terminaremos. Todavía tenemos chance. No hay por qué preocuparnos. Démosle gracias a Dios, hermano. Y demos una oración para que Dios nos ayude hasta aquí a tomar victoria. Hoy por hoy. Padre, muchas gracias. Te damos gracias, Señor. Porque hasta aquí nos has ayudado. Porque a pesar, Señor, de nuestras debilidades, de nuestras acciones, Señor, nos has guardado, nos has ayudado. Permítenos entonces, Padre, ver tu gloria
ver tu mano preciosa, poderosa sobre nosotros. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos, porque tú eres, Señor, un Dios maravilloso y fiel. Somos más que vencedores, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Señor, toma sus problemas, toma sus situaciones difíciles. Señor, toma, Padre, sus necesidades, sus deudas. Toma, Señor, enfermedades que hayan en la familia. Señor, tómalas. Ese problema que esté pasando a la hermana, al hermano, te pido, Señor, que lo tenemos en tu mano, Padre. Tú los has de sacar adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, mi Dios, porque eres un Dios bueno, un Dios santo y un Dios sublime. Señor, y hasta aquí podemos decir, nos has ayudado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Bien, hermanos, quisiera terminar diciéndoles que me han estado preguntando cuándo regresamos a la iglesia. Hermanos, todavía no es el momento. Todavía no hay nada, hermano, establecido. Todavía no. Hay rumores, ¿verdad? Pero eso no será este mes, hermano. Se lo puedo asegurar. Ni el otro, se lo puedo asegurar. ¿Verdad? Nomás tener paciencia y cualquier información yo se la daré para que estemos comunicados, informados, pues, de cómo será esto. Pero todo, hermano, pues será bajo las medidas de seguridad, bajo esas, hermanos, normativas de salud, y pues Dios sabrá, hermanos, su momento cuando será. Así es que paciencia, hermanos y hermanas, jóvenes, paciencia. Hoy por hoy sigamos, hermanos, como estamos. Cualquier cambio que haya, yo se lo diré inmediatamente, hermano, para estar informado. No se deje engañar por nada, ¿verdad? Ni por nadie. Y porque abrieron ya la iglesia ahí a la par, cuidado, hermano, ¿verdad? Y dicen, pues entonces me voy para ahí. Bueno, tenga sabiduría, ¿verdad? Tenga sabiduría y manténgase, hermano, informado. Que Dios me los bendiga, hermanos, que Dios me los bendiga, iglesia. Dios me los bendiga a todos, Dios los guarde, Dios los cuide. Hermano, usted sabe que lo amo en el Señor. Dios me los bendiga. Amén.